Pedimos disculpas por este periodo que se cortó la señal, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Estábamos hablando de que el tiempo ha llegado para la misión cristiana del Calvario. ¿Por qué razón? Porque Dios ha hablado y Él a través de estos ejemplos de personas que están recientes, que ya han nivelado, incluso han sobrepasado a pastores y a discipuladores y esposas de pastores y a mucha gente que ya lleva su tiempo dentro de la iglesia, y cómo están nivelados, pero no solo nivelados a los de antes, sino nivelados al diseño, porque ese es otro error que podemos decir, están nivelados a los de antes, no, están nivelados al diseño. Eso quiere decir que ya rebasaron a los que se han quedado atrás, y a muchos pastores, no digo a todos, pero sí a un buen grupo de pastores y esposas de pastores también, y discipuladores que ya se quedaron en un círculo de discipular, ya los están rebasando, y esto demuestra que este crecimiento no es de hombres, es de Dios. Y ya el Señor nos está demostrando que sí, Él lo está haciendo, y Misión Cristiana del Calvario ya está viviendo este crecimiento. Y es que esa es la diferencia, es la multiplicación de Dios. Es la multiplicación. No es la multiplicación de Misión Cristiana del Calvario. Así es. Aunque está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Amén. Pero es la multiplicación de Dios. Porque el crecimiento lo da Dios. Y este crecimiento es el crecimiento de Dios. Pues. Y ese es el problema cuando la iglesia empieza a observar crecimientos que no ha sido Dios el que los ha dado. Y creemos que porque iglesias crecen es Dios que ha dado el crecimiento, y no necesariamente. Pues, ese es un crecimiento natural. Porque es un crecimiento natural por estrategias humanas. Como la reproducción humana, pues es algo tan natural. Pero en el caso de Sara no fue algo natural, fue la manifestación y la expresión de la soberanía de Dios. En el caso de Ana igual, pues con el Cana, la multiplicación era natural, en el caso de Dios no. Entonces, vemos cómo es que esta multiplicación no es el resultado de una estrategia o de un trabajo natural humano, sino es Dios dando el crecimiento. Y como es Dios dando el crecimiento, entonces esta multiplicación viene con gente en un nivel diferente de entendimiento y de ejecución del diseño de Dios. Pues, ¿verdad? Por eso decía que no es al nivel de los de antes, ni siquiera al nivel de pastor, pues, ni al nivel del discipulador, sino Él lo está haciendo al nivel del diseño. ¿Por qué razón? Porque estos son según las reglas que Él ha establecido, y no las reglas que el pastor o el discipulador o la iglesia ha establecido, sino es Dios el que lo está haciendo. Hace un momentito, en este tiempo de receso que tuvimos, mencionamos algo muy importante de Abraham y de la simiente de Abraham. Qué bueno sería que lo trajéramos aquí a luz, dijo. Es que estábamos, os he enseñado mucho acerca del corazón de Dios en cuanto a la multiplicación. Dios siempre ha querido la multiplicación, siempre ha mandado a multiplicarse. Pero en el caso de Abraham le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y se ha adjudicado esto nada más a la multiplicación del pueblo de Israel. Y aunque en parte pues tenía que ver con eso. Pero cuando vemos en Gálatas 3:7, por ejemplo, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ajá. Entonces cuando Dios le dice multiplicaré tu descendencia, está hablando de esta multiplicación de la iglesia. Entonces tenemos que entender que la multiplicación que Dios está hablando para la iglesia es una multiplicación al nivel de las estrellas del cielo. ¿Qué quiero decir con eso? Una multiplicación exagerada, nunca antes vista. Exageradamente exagerada. No es de iglesias. Por ejemplo, una persona hace tiempo me dijo, yo no estoy de acuerdo, una persona fuera de la misión, me dijo, yo no estoy de acuerdo con que construyen templos tan grandes. Y le decía yo, pongamos el ejemplo de Guatemala. Dios ha dado promesa que Guatemala entera va a estar bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, ¿dónde se va a congregar Guatemala entera los días domingos? Pues necesitamos templos grandes. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la mentalidad siempre ha sido que la multiplicación de la iglesia son de iglesias de 5,000, 10,000, 8,000, 1,500, etcétera.
Pero cuando Dios dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y entonces Él está hablando de esta gente que por fe se convirtió en esa descendencia de Abraham. Y entonces está hablando de la iglesia. Sí, porque está hablando no de una descendencia biológica, sino de una descendencia genética, por cuanto dice que es la simiente de Abraham, y no dice simientes, sino habla de simiente que es Cristo. Entonces se está hablando de la iglesia. De la multiplicación por medio de Jesucristo. Desde el momento en que Cristo vino para acá, pues. Así es. Entonces no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia, porque está hablando de esa simiente de Abraham, que es Cristo. Y Cristo no había venido anteriormente, pues, aunque su presencia y su expresión la vemos en la Escritura, pero ya en su manifestación, tal como Él vino, fue a partir de lo que ahora es iglesia. Porque ahora no hay judío ni griego, sino somos uno en Cristo Jesús, pues. Entonces, qué importante es eso, comprender que este crecimiento es como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pues. Así es. Por eso lo puso a ver las estrellas y alguien dijo, definitivamente lo tuvo que sacar de noche, pues, ¿verdad? Así es. Porque de día no se ven las estrellas, sino de noche, pues, ¿verdad? Entonces, para que él viera, pero después lo lleva a ver la arena del mar, o sea, lo sacó de noche y de día. ¿Qué está diciendo ahí? Que el crecimiento se va a dar en cualquier momento, no es solo en los, llamémosle así, en los cultos de la noche, sino también durante el día. Esa declaración de la majestad y de la expresión de Dios en esta cosecha de estos últimos tiempos, pues. Y esa multiplicación exagerada, pues, usando nada más ese término para romper el esquema de una multiplicación pequeña. Y es lo que el Señor vota en Abraham. Y por eso le pone los 3 ejemplos, del polvo de la tierra, de la arena del mar y de las estrellas del cielo. Y en los 3 ejemplos le pregunta, ¿puedes contarlas? Pues no. Así va a ser tu descendencia. En el otro ejemplo, ¿puedes contarlos? No. Así va a ser tu descendencia. Entonces, ¿qué estaba trabajando el Señor? En romper el esquema o la mentalidad de una multiplicación, que aunque uno dijera, por ejemplo, 25,000, uno piensa en una cosa exagerada, pero eso no es lo que Dios está hablando, ni siquiera esa cantidad. Es poco incluso. Eso es poco. Dios está hablando de una multiplicación y por eso pone en la medida, pues, o sea, pone ese ejemplo como las estrellas del cielo. Y no es que estemos soñando, sino es en base a la palabra que Él ya ha dicho de multiplicarnos, porque habla mucho la Escritura de multiplicación, pero también nos ha dado palabra profética que Misión Cristiana del Calvario se multiplicará. Y no solo a través del hermano Motesi, sino de diferentes medios, el Señor nos ha dado palabra que nos vamos a multiplicar. Pero más que esas palabras proféticas, el fundamento importante es la palabra de Dios. Gloria a Dios por esas palabras proféticas, pero lo que el Señor dice en su palabra es eso exactamente. Pues. Por eso la cosecha está lista. Y por eso Ananías le dice a Pablo, ¿y qué? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Ya es tiempo de ir a ejecutar, pues, no te detengas. Y el problema de la iglesia, que debido a esos sistemas humanos o paradigmas que la han estorbado a la realización del propósito de Dios, viene la iglesia y se paraliza, se detiene y empieza a hacer las cosas con una forma humana o del mundo, pero no de acuerdo al propósito de Dios. Y lo que viene del Señor es escandaloso. Así es. Alguien una vez me hablaba sobre los templos que se han construido de otras misiones y decía, pero es que mucho lujo. Le dije, pero es que Dios se me fue la palabra ahorita, pero no es escandaloso, sino Dios es exagerado. También no es esa la palabra que quiero decir, pero si hasta las calles que Él tiene allá son de oro y mar de cristal, pues. Extravagante, pues. Esa es la palabra que quería. Dios es extravagante, pues. Un trono que nadie lo ha podido tener, ¿va? Ni en Dubái, ni en ninguna de las partes. No lo puede hacer ningún ser humano. Porque es un trono súper, súper, súper glorioso, pues, ¿va? Majestuoso, ¿verdad? Donde demuestra su plenitud, ¿verdad? Entonces, Dios es extravagante
Y ahorita al pensar en eso uno diría, pero es que no, Dios es que es limitado, Dios es que escaso, Dios quiere cosas pequeñitas. O sea, Dios no está descuidando las cosas pequeñas, pero la verdad es que lo que Él nos está demostrando es, voy a decirlo esa palabra, no en el sentido humano, sino en el sentido de lo que estoy explicando de Dios, que Dios es extravagante. Esta cosecha será extravagante. ¿Por qué estoy utilizando eso? Porque Apocalipsis me dice que millones de millones estaban adorando al Señor. Más bien dice millares de millares. Así es. Estaban adorando al Señor. ¿Qué nos dice eso? Que lo que viene es una cosecha gloriosa, nunca vista, ni siquiera está relatado en las Escrituras que las iglesias que comenzaron en el primer periodo nunca la han tenido. Así es. Y en la historia de la iglesia nunca ha existido lo que Dios ha empezado a hacer en Misión Cristiana del Calvario. Qué lindo ver ese entendimiento de lo que Dios es. Decías extravagante, pues es que Él es glorioso, todopoderoso, etc. Pero entonces, por ejemplo, nosotros regularmente vemos, Dios es majestuoso, grande, pero en mí se va a manifestar escaso. Escaso. Eso es una mentira. Cuando vemos, por ejemplo, en Cristo, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces, ¿qué obras ve? Con razón caminó sobre el agua. Con razón multiplicó. Sí. ¿Con qué? 2 peces o unos cuantos peces y unos cuantos panes le debe comer a 5,000, en otra ocasión a 4,000, al menos los contados. Unos milagros tan portentosos, pero ¿por qué? Porque el Dios extravagante, voy a decir así, ese Dios glorioso y todopoderoso se está expresando en Él. Ese es el Dios que se está expresando en Misión Cristiana del Calvario. Nosotros hubiéramos pensado en una multiplicación de panes, el doble, pues. El doble. 12. Ya con 5. Eso hubiéramos quedado contentos, pues, porque qué milagrón, ¿verdad? Sin embargo, como Él es extravagante, pues, por así decir, sí. Él es sobrenatural, bajo una perspectiva tradicional humana, aunque Él es natural en sí, pues, ¿verdad? Pero Él le dio de comer a cuánta gente, dice 5,000 hombres. ¿Cuántos llevaban sus esposas? ¿Cuántos llevaban familiares? ¿Cuántos llevaban hijos? Fue una multiplicación gloriosa. El hecho de calmar una tormenta, pero era ese Dios extravagante se estaba manifestando en Cristo, expresándose. Entonces, no podemos ver que Dios majestuoso, pero en nosotros se va a multiplicar escaso. No puede ser. Si es Él el que está haciendo las obras expresándose en mí, la multiplicación debe ser de la misma naturaleza de lo que Él es. Extravagante, pues. Por eso cuando Salomón está construyendo el templo, dice que iba a construir un templo, pero de acuerdo a lo que Dios es. Un templo grande porque Dios es grande. Así es. No un templo, no estaba limitando a Dios en relación al templo, sino estaba expresando a Dios en relación al templo que se estaba construyendo. Mientras que ese es el error hoy en día, ¿verdad? El Dios glorioso, perfecto, sigamos con este término extravagante y majestuoso, metámoslo en un templito de 50 pesos, pues. No, es que no es así. No puede ser. Un grupo de comunión familiar. Pues. Sí, no es así. Él, al expresarse en su iglesia, las acciones de la iglesia van a ser así de extravagantes. La expresión de Dios mismo, pues. Es que es el expresándose. Pues, esa majestuosidad de Dios, esa elegancia de Dios, la verdad es que las palabras son limitadas en relación a todo esto, pero eso es extravagancia, pues. Ese poder. Por ejemplo, el tabernáculo, ¿qué les dijo? Fórrenlo de oro. Así es. Hoy imagínate un templo que sea forrado de oro y que en vez de repello tenga oro. ¿Qué diría hoy todo el mundo? No. Y la prensa y todo nos comería vivos. Hasta pues, Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, y se nos deja venir todas las entidades que pudiesen haber internacionales. Sin embargo, eso fue lo que les dijo que construyeran en medio del desierto, pues. Así es.
cuando en un lugar que aparentemente que no había nada. Sin embargo, ahí les dice, fórrenlo, las tablas fórrenlas de oro, pues. El que entraba ahí miraba una, ¿qué? Majestuosidad tremenda, un lujo exagerado. Ahora, no lo traslademos solo a esto solo porque queramos interpretarlo, porque no es interpretación, sino es demostrar lo que Dios es. Con este evangelismo, esta multiplicación, como decías, es la expresión de Dios. Ese es el punto. Y si Dios es extravagante, la cosecha que viene, la multiplicación que viene, es extravagante. Sin embargo, hoy me conformo, gloria a Dios, ya traje al Señor unos 3 y alabado sea el Señor. Y pienso que ya cumplí mi tarea. Suficiente, ya, así es. Un error eso. Ese es fuera del diseño, eso no es el diseño. Yo podría decir hasta casi caemos como en falsos profetas porque estamos revelando a un Cristo falso, limitado, escaso. Que eso no es ese Dios, pues. Alguien dirá, al apóstol, pero por lo menos he ganado, mire los demás que no han ganado nada. Pues ese es problema de ellos, pero también nuestro, pues, claro, que debemos encajar en el plan y en el propósito del Señor, pero al estilo de Dios, de lo que Él es, su majestuosidad, y esa majestuosidad debe ser revelada en la adoración, como se lo expresa la mujer samaritana, pero también debe ser revelado en ¿qué? En la multiplicación. Y claro, revelado en el discipulado, revelado en la multiplicación de iglesias y de discípulos, revelado en todo lo que el Señor nos ha mostrado, porque no solo está limitado a los objetivos que Él nos mostró, sino es amplio, pues, mucho más que están encerrados en lo que el Señor nos ha dado. Pero qué importante es que veamos a ese Dios manifestándose en nuestra vida y que Él quiere obrar y revelarse en medio de nosotros. Un pastor me envió un versículo que de veras me impactó y dice en Amós 9:13, Amós 9:13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve simiente, y a los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Así es. No sé si tenés otra versión ahí o... no, ahorita la 60. Solamente esa. ¿Qué está diciendo? Vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará, ¿quién? Al segador. ¿Qué es lo que está pasando allá? Lo que decíamos, que los que están llegando al Señor ahora ya alcanzaron a quienes, a los segadores, pues. Y el pisador de las uvas, al que lleve las simientes. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que ya, aquí hay un rompimiento, lo que mencionábamos hace un momento, rompimiento de esquemas naturales, de tiempos naturales. No, pero si este está sembrando, hay que esperar el tiempo correcto para poder cosechar. Pero el que está cosechando ya alcanzó a este. ¿Por qué? Porque no es en los tiempos naturales, no es en los normales, tiempos nuestros, es en el tiempo de Dios. Y esa en es la el tiempo normal de Dios. Así es. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y como decía el pastor, este tiempo ya nos alcanzó, ya nos llegó. Así es. Este tiempo ya está en medio de nosotros. Por eso es que hoy vemos gente que, como decíamos, no solo está nivelada, pero lo hemos pensado nivelada al pastor, nivelada al discipulador, nivelada a los demás. No, eso no sería Dios, pues. ¿va? Así es. Sino Dios siempre está llevándonos a su plan, a su diseño y a su propósito. Y es que en esta expresión de ya se nos vino este tiempo, en el libro Explosión del Modelo, se habla, en el caso de Abraham y Sara, de 2 tipos de visitación. La primera visitación, que implicó varias ocasiones, fue de revelar su plan y su propósito. Ajá. Pero en la segunda visitación fue de el cumplimiento de ese propósito, ¿verdad? Y en tanto tiempo yo visitaré a Sara y ella tendrá un hijo. Pues. Entonces, primero vino la revelación, pero después vino ya el cumplimiento y estamos en el tiempo.
hemos pasado este tiempo de revelación y no significa que no va a haber, ¿verdad? Sino este tiempo de revelar el propósito, la multiplicación, pero ahora es el tiempo de la visitación y de la expresión de Dios para el cumplimiento de esa promesa y de esa palabra que Él ha dado, pues. Este es el tiempo del Señor y que no nos pase al estilo de Sara. Dios usó a Sara, Sara fue el instrumento para traer al de la promesa, en este caso a Isaac, porque Dios dijo, no es Ismael, es a través de Sara, porque es el hijo de la promesa. Aunque Sara fue puesta para ese como el instrumento de Dios para traer al de la promesa, vemos que Sara al poco tiempo muere. Y es otra la que disfruta y ve el cumplimiento de esa. Ahora era Cetura, pues. ¿Y cuántas veces nos puede estar pasando eso? Que Dios fue el que nos dio, nos usó como los instrumentos de Dios, ¿verdad?, para manifestar su gloria. Pero luego vemos que son otros los que están disfrutando. Porque Dios hizo a un lado a Sara, pues. Y esa actitud de cuidado es la que debemos mantener. Que por ejemplo el apóstol Pablo tenía ese cuidado. Porque decía, no sea que habiendo sido yo heraldo, vaya a ser descalificado. En otras palabras, no sea que a mí que me fue dada esta revelación, vaya a terminar yo fuera, no tiene sentido. Entonces, tenemos que cuidar que si somos instrumentos utilizados por Dios para este tiempo, cuidemos de seguir siendo usados y seguir metidos en el propósito. Porque eso es crecimiento y desarrollo, es madurez. Así es. Eso es lo que Dios quiere en medio de nosotros. Qué glorioso lo que el Señor está haciendo en Misión Cristiana del Calvario, y creo que hoy se han sentado diferentes fundamentos y principios del reino de Dios y nos ha quitado paradigmas que nos han dañado y nos han paralizado. Pero hoy, a través de esto, Misión Cristiana del Calvario es libre para expresar la gloria de Dios y que juntos veamos que lo importante es hacer la voluntad del Padre, para que no nos pase lo de aquellos que oraban por enfermos, echaban fuera demonios, profetizaban, aunque lo hacían en el nombre de Jesús, pero no según su voluntad. Así es. ¿Y cuántas veces nos puede hacer pasar que así estamos haciendo el evangelismo en el nombre de Jesús, pero no según su voluntad? Y hoy el Señor nos está introduciendo a su propósito, a su diseño y a su plan. Qué bueno sería, apóstol Ronald, que hoy, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dirigido y nos ha hablado, pudieses orar por Misión Cristiana del Calvario y por la gloria que ya se ha empezado a ver. Ya hay iglesias que han empezado a ver estas clases de manifestaciones de Dios. Pero Dios no quiere que solo algunas, sino todas. Y que en todos veamos esta promesa de Dios para cada uno de nosotros. Solo antes de orar quisiera hacer un llamado a todos los ministros, siervos, siervas del Señor, a que entendamos que nuestra actitud, nuestro entendimiento es vital en esta expresión y manifestación de Dios. Porque Dios ha prometido tanto, pero yo puedo tener la actitud de decir, saber si va a pasar. Y entonces eso voy a ministrar a la iglesia. O ya me voy a morir, ya me queda poco tiempo. Sí, entonces yo creo que se va a cumplir, pero saber si conmigo o saber si en esta iglesia. Y entonces yo puedo estar enfermando a la congregación, a gente escogida de Dios. Cuando ministro, cuando discipulo, cuando comparto esto, puedo estarlo compartiendo transmitiendo una enfermedad pues de incredulidad. Y tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra actitud, porque el Dios que ha hablado a Misión Cristiana del Calvario es el Dios perfecto, fiel y verdadero. Así es. El Dios que cumple lo que promete, el Dios que se traza algo y lo lleva a cabo. No es un Dios que falla, no es un Dios que miente, no es un Dios que se queda a medias en lo que se propuso hacer. Es un Dios que concluye todo lo que se propone hacer. Y ese Dios es el que nos llamó, pero nosotros debemos entender quién es Dios, actuar en base a ese entendimiento y ministrar fe, inyectar fe, confianza, seguridad en la congregación de que Dios está y seguirá cumpliendo lo que ha prometido. Amén. Cuidémonos, siervos y siervas de Dios, de no ser instrumentos de estar enfermando discípulos y congregaciones con incredulidad.
creyendo que Dios es incapaz de hacer lo que dijo que iba a hacer, o que ya se le olvidó a Dios no se le ha olvidado, sino Dios está haciendo todo en Misión Cristiana del Calvario con la intención de llevarse Él la gloria y la majestad en todo. Así que en el nombre de Jesús vamos a ser instrumentos de Dios para el cumplimiento de su propósito y de su plan. Tremendo desafío y tremenda expresión de la naturaleza de Dios. Así es. Dios es, Él dice que Él, nadie lo va a estorbar Nadie de lo va a hacer estorbar. lo que Él ha determinado hacer. Nadie lo va a estorbar. Así es, y ese es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Oremos. Padre, gracias porque en tu soberanía y en tu fidelidad has determinado expresar tu gloria y tu majestad a través de Misión Cristiana del Calvario. Nos has traído en un proceso tan hermoso, tan maravilloso, al punto crucial de que tú seas el que te lleves la gloria y la majestad en todo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos a cada siervo y a cada sierva de Dios, a cada discípulo de de todas las congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. En el nombre de Jesús declaramos el tiempo de Dios para esta expresión y manifestación de Él Aleluya. a través de nosotros, Así para que es. su nombre sea glorificado y porque este es el tiempo en que los escogidos de Dios vienen a Misión Cristiana del Calvario, son parte Así de es. su iglesia, aquellos que Él ya escogió desde antes de la fundación del mundo Glorioso el y a Señor. quienes el Amén. Espíritu Santo ya ha estado trabajando. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos que estamos en el tiempo de la visitación de Dios. Amén. Para el cumplimiento Amén. de su plan y de su propósito, para el cumplimiento de la multiplicación, porque el Señor nos ha bendecido para producir fruto y para multiplicarnos. En el nombre de Jesús, esta es la bendición de Dios para Misión Cristiana del Calvario, que demos fruto y que nos multipliquemos para la gloria y para la honra Aleluya. suya. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu manifestación y gracias por tu expresión, porque esa gloria tuya, esa majestuosidad Así es. tuya, Uf. se ha de expresar a través de Misión Cristiana del Así es, Calvario Señor. en una multiplicación tal y como tú eres, majestuosa y poderosa. Esa multiplicación extravagante, Así es. porque así serán las Eso obras, es. así será la manifestación, así será Su el gloria, poder así es. expresado, Uf, porque aleluya. eres tú manifestándose a través de Aleluya, Misión así Cristiana del es. Calvario. Alabado Por lo sea. tanto, no habrán expresiones mediocres ni limitadas, no habrá crecimiento limitado ni escaso, porque Cristo expresándose en medio de nosotros es glorioso y es extraordinariamente majestuoso. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú te determinaste y tú lo estás llevando a cabo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Aleluya. Recuerde que un falso profeta no es uno que solo habla mentiras, sino es uno que demuestra un Dios que no es. Así es. Y si no estamos demostrando ese Dios grande, glorioso, extravagante, Así estamos entonces demostrando un Así Dios que no es. Definitivamente. Pero hemos sido llamados a revelar a ese Dios que es y que está en medio de nosotros. Bendiciones y adelante, y que la gloria de Dios sea sobre cada uno de ustedes, y esta vivencia que se expanda y que se extienda en toda Misión Cristiana del Calvario, porque ya no alcanzará el tiempo. Esta gloriosa multiplicación ya nos llegó, así que a vivirla, a disfrutarla, y como se decía, ya no que el que está arando va a alcanzar al segador, y el pisador de las uvas al que lleva simiente, y el que los está destilando mosto, a todos los collados se destilarán. Entonces, qué importante es ver este plan y este tiempo de Dios. Apóstol Ronald, qué bendición el que Amén. nos puedas transmitir lo que el Señor nos ha dicho, y gloria a Dios. De esta manera
Misión Cristiana del Calvario es edificada también. Dios les bendiga y que el Señor les siga usando con poder y gloria como Él es. Bendiciones.